Muy bienvenidos sean todos ustedes. Les saluda Idalia Dinsi y es un privilegio para mí estar con ustedes y celebrar este campestre. Mira hacia Dios. Mira hacia Dios. Qué nombre y título muy potente. Mira a Dios. Admira lo que Él ha hecho en tu vida, admira lo que está haciendo, porque Él no deja de obrar en nuestro favor. Es un privilegio compartir no solamente con ustedes, pero también con hombres y mujeres de fe que han decidido decir al Señor, heme aquí, envíame a mí, yo iré. Amén. Bueno, continuamos la programación de la serie del campestre de verano, Mira hacia Dios. Hemos escuchado varios temas y hemos de escuchar más, así que hemos tenido como temas Dios. Dios es el único Dios, Dios viviente, todopoderoso, nuestro creador. Dios es real, Dios es eterno. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bueno, durante esta hora les quiero desde ya invitar a buscar sus Biblias, buscar dónde anotar y con qué anotar, porque vamos a recibir palabra de Dios. Y esta palabra va a ser presentada por mi hermana en muchas maneras y amiga y compañera en la predicación del Evangelio, Esmeralda Guzmán. Ustedes ya la han conocido, ha predicado aquí en los programas de mujeres. La mujer de Dios en el siglo XXI, como también algunas entrevistas que ustedes hoy día todavía nos llaman y nos dejan saber cuán bendecidos han sido. Bueno, también hemos de escuchar temas como la personalidad de Dios. Dios es santo. La paciencia de Dios. Dios redentor. Dios nuestra paz. Los sufrimientos de Dios. Como usted puede ver, estos temas son temas que nos podemos identificar con Él. Podemos identificar que Él es paz, que Él es amor, que Él es nuestro redentor y Él tiene paciencia con nosotros. Bueno, amigos, sin más, les quiero invitar a contemplar el mensaje en música que está a cargo del Ministerio de Música New Dawn, que está compuesto por Natasha Pérez y Paola Acuña. Ellas van a interpretar el tema Solamente Tuyo. Después de esta alabanza, vamos a escuchar el tema por Esmeralda Guzmán, que lleva por título Dios cumple sus promesas. Con ustedes, New Dawn. Yo no soy nada, soy esclava de este mundo y mis deseos solo me llevan al mal. Estoy cansada de caer y levantarme, ya no tengo fuerzas, necesito ser guiada. Soy un miserable, el peor de los pecadores, y es por eso te suplico, necesito ser solo de ti. Padre celestial, lloro por la fe, conduce hoy mi vida, santifícame y pruébame. Quiero tener plena dependencia en ti y oír la dulce voz del Santo Espíritu hablándome. Necesito ser solo de ti, Señor. Yo no soy nada, soy esclava de este mundo
Gracias, Natasha y Paola, por tan inspiradora melodía. Agradecemos a Dios por el grandísimo honor y el privilegio que nos concede a través de la directiva de 3ABN Latino de compartir el mensaje para esta hora. Donde quiera usted se encuentre, la gracia del Todopoderoso le alcance y a través del Espíritu Santo que podamos entender y aplicar el mensaje para este día. Era un día 19 de febrero del año 2009. Me disponía a llevar a mi hijo a la clase de música y mi papá trató de chequear las llantas, las gomas del carro. Anteriormente, unos pocos días antes de eso, por el mes de diciembre creo que fue, o antes de eso, el huracán Wilma había pasado por nuestro territorio y derribó la cerca que divide las casas de los condominios donde están los apartamentos donde vivimos. Así que la cerca estaba derribada. Papi levantó el capó del carro para chequear el aceite porque íbamos a una distancia un poquitito lejos y después se volteó para chequear la llanta. Cuando mi papá se volteó para chequear la llanta, en ese momento salieron del lado de las casas, recuerden la cerca estaba caída, 3 perros feroces, 2 de ellos pitbulls, son una raza muy agresiva de los perros, y en ese momento automáticamente que ellos se lanzaron a nosotros, desgarraron la chaqueta que yo tenía puesta, pero no tocaban piel. Nosotros estábamos desaforados, gritábamos aterrados, estábamos tratando que alguien llegara a ayudarnos. Recuerdo que venía una señora del supermercado con 2 bolsas y la señora se quedó así petrificada. No se movía para nada. Ella no iba a buscar ayuda, tampoco corría ella, sino que se quedaba así. Y nosotros gritando desaforados, estábamos aterrados. Los perros se lanzaban a nosotros con furia. Mi mamá tenía un pantalón puesto, hacía frío, era el mes de febrero. Y uno de los perros tomó a mi mamá por la pierna del pantalón, la trató de arrastrar, pero no tocaba la piel. Estábamos desesperados, hermanos. En una de esas, mi hijo, que estaba grandecito, tenía una pelota de fútbol, la tiró a uno de los perros y eso lo enfureció más. Mi hijo, como pudo, dio la vuelta por el lado de atrás del carro, logramos abrir la puerta trasera y con mi codo lo empujé y Marky cayó en el asiento trasero del carro. Cuando cayó en el asiento trasero del carro, entonces él me ala por mi espalda y yo caigo encima de él en la parte de atrás del carro. Lo que sucedió en ese momento fue inexplicablemente aterrador. Uno de los perros entró a la parte de atrás donde estábamos, puso sus patas delanteras sobre mi pecho y quedamos él y yo cara a cara. Yo sentía su respiración, la baba del perro caía sobre mi cara y por momentos sentí que estaba anestesiada. Yo sabía lo que estaba pasando. Yo sentía la saliva del perro en mi cara, pero estaba como inmóvil, como que no podía hacer nada. Y por mi mente solamente pasaba, Señor, ayúdame. Mis padres afuera todavía estaban lidiando con los otros 2 perros. Mi papá tratando de espantarlos de mi mamá. Los perros caían, rasgaban la ropa, pero no tocaban piel. Y en ese momento solo escuché que mi papá dijo, Satanás te reprenda, Señor, sálvanos. Y en ese momento, hermanos, como una mano invisible, arrancar a esa bestia de encima de mi hombro, de encima de mi pecho, perdón. Para entonces, la policía, sentíamos la sirena que llegaba de la policía, alguien había llamado a la policía, y cuando llegó la policía, me sacaron del carro, yo estaba histérica, no atinaba a hacer nada, y el policía me dijo, señora, la tengo que tocar. El policía vio mi chaqueta, la conservo en una bolsita, un ziploc de nylon, como un recuerdo de lo que Dios hizo ese día. Y el policía me dijo, la tengo que tocar, porque cuando uno de esos perros, uno solo de ellos, era suficiente para devorarlos. 3, no hay explicación humana. Cuando esos perros agarran aquí esta parte del cuello,
Ellos no sueltan hasta que la persona está muerta. No se explica cómo ustedes están vivos. Mi papá dijo una cosa que voy a recordar mientras viva. Papi dijo, nosotros somos cristianos y nosotros creemos que Dios cumple sus promesas. Nosotros creemos que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Nosotros creemos que Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Mis queridos, Dios siempre cumple sus promesas. ¿Oramos? Padre Celestial, alabado y glorificado sea tu santo y glorioso nombre. A ti damos toda la honra y toda la gloria, porque grande es tu misericordia y en sobremanera grande tu bondad y tu fidelidad. Al abrir tu palabra en esta hora, Señor, rogamos que un carbón encendido del cielo pueda descender, tocar estos labios, borrar mi culpa, que tú puedas abrir las ventanas de nuestro corazón, de nuestro entendimiento, y que tu mensaje pueda fluir con tus ideas, tus palabras y tus pensamientos para sanar, para restaurar y para salvar. A ti daremos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, en el nombre de Jesús, que así sea. Amén. Ella era una mujer hermosa. Era tan hermosa que su marido temía que alguien le fuera a hacer daño por quitarle a la esposa. Ellos eran un matrimonio afluente económicamente, estaban bien, tenían posesiones. Sin embargo, ella no era feliz. Era una mujer estéril. Su vientre estaba seco. No podía tener hijos. Su nombre era Sarai, que significa princesa. Y más tarde Dios le cambió el nombre para Sara, que significa princesa o madre de multitudes, muchedumbres, dice otra versión. Pero ella no era feliz, porque en aquel tiempo ser una mujer estéril, la gente pensaba, tenía la creencia que eso significaba que la mujer no tenía el favor de Dios. Además, que tener un hijo de alguna manera representaba seguridad en los tiempos de la vejez. Así que Sara era una mujer bella, hermosa, tenían riquezas, tenían muchas posesiones, pero no era feliz porque su vientre estaba seco. ¿Será que en este día le estaré hablando a alguien cuya vida se siente como Sara? Seca, vacía. Te sientes con tus sueños rotos, como si te pasaran una planadora y te arrancaran la esperanza. Esa promoción por la que tanto trabajaste, se la dieron a otro. Tu matrimonio se está desmoronando. Tus hijos no son lo que tú pensabas. Y te ves ahora en esta etapa de tu vida pensando, ¿dónde está Dios? ¿Será que sus promesas para mí se cumplirán? Y así se sentía Sara. Desde la primera vez que el ángel le había dicho que ella había escuchado que tuviera un hijo, había pasado muchos años. Y el hijo de la promesa no llegaba. Y muchas veces nosotros sentimos que oramos y oramos y oramos y pareciera que la promesa no llega. Pero yo estoy aquí en este día para recordarte que las promesas de Dios son fieles y son verdaderas. Isaías 41:10, uno de mis textos favoritos, leo de la versión Nueva Traducción Viviente y dice, no tengas miedo, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré y te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Sara se miró al espejo y dice, ¿cómo Dios piensa que a esta edad de mi vida yo voy a tener un hijo? Y cuando nosotros pensamos en Abraham, estaba todavía en peores condiciones que Sara, ¿cierto? Científicamente hablando, naturalmente hablando, lógica y humanamente hablando, no había ninguna posibilidad que Sara y Abraham pudieran tener un hijo.
El cuerpo de Sara, dice la Biblia, que había perdido la costumbre de las mujeres. Otra versión dice, ya no menstruaba, su cuerpo no ovulaba. Y Abraham, que era mayor que Sara, se estima unos 10 años mayor que Sara, estaba en peores condiciones. Así que Sara dijo, Dios dijo que nosotros vamos a tener un hijo, Dios dijo que este será el hijo de la promesa, pero seguramente hay algo que yo puedo hacer para ayudar a ese plan de Dios, porque la promesa no llega. Así que a Sara se le ocurre la brillante idea, conforme a la época de aquel tiempo, a la costumbre de la época, y ella le dice a Abraham, aquí te voy a dar a mi sierva para que puedas tener el hijo con ella, y ese será el hijo de la promesa. Y mis queridos, ¿cuántas veces nosotros nos desesperamos porque pensamos que Dios no escucha, porque no creemos que Dios tiene poder para hacer lo que dice que puede hacer, y tratando de ayudar a Dios creamos tal problema que complicamos todo? Miren lo que está pasando en el Medio Oriente. Todavía nosotros estamos sufriendo las consecuencias de la mala decisión de Sara por no esperar en el tiempo de Dios. Abraham y Sara eran muy ancianos, tan ancianos que ellos no veían ninguna forma posible que pudieran tener hijos. Sara tiene 90 años, había esperado toda su vida y dice la Biblia que era de edad avanzada. Su ilusión de sostener un bebé en sus brazos con cada día que pasaba se hacía más escurridiza. Ella estaba totalmente, había descartado toda posibilidad que iba a tener el hijo. Sin embargo, queridos, Dios prometió que su descendencia sería tan numerosa que no se pudiera contar. Pero Sara es estéril y ella dice, no entiendo cómo pudiera pasar esto. Así que mirando el relato bíblico, ya vemos lo que sucedió, cómo ella dio a Agar por esposa a Abraham y así nació Ismael. Me llama la atención una cosa. Cuando tenían duda ellos si iban a ser el hijo o no, y cuando Sara escuchó por primera vez la profecía de que tendría un hijo, que ella concebiría y que lo sostendría en sus brazos, en su mente, sin comprender lo que pasaba, ella se rió. Y a veces nosotros miramos los planes de Dios, nosotros presentamos a Dios con nuestros planes finitos y limitados, sin tener en cuenta que lo que Dios tiene para ti es mucho más grande de lo que alguna vez soñaste. Y Abraham tenía duda y aprendí, queridos, que no somos llamados a entender, no somos llamados a comprender, somos llamados a confiar por la gracia de Dios. Pero la promesa que Dios dio a Abraham en Génesis 17:16 fue, y la bendeciré y también te daré de ella un hijo. Sí, y me llama la atención cuando leí este texto en la Biblia que ese sí tiene un acento, quiere decir es una afirmación. Dios dice sí. Dalo por seguro, le puedes poner el cuño a eso, que yo la bendeciré y te daré un hijo de ella, no de otra persona, no de tu sierva, de Sara, de esa viejita que apenas si se puede mover, de ella te voy a dar un hijo, y ella será madre de muchas naciones, y reyes de pueblos vendrán de ella. Yo no sé cómo tú te sientes hoy, pero yo sé que Dios te está diciendo, yo te voy a bendecir y te voy a dar justamente lo que prometí que te voy a dar. Y me gusta el otro cuando salta a Génesis 21:2, fue exactamente lo que pasó. Pasó como Dios dijo que iba a pasar. Y Sara concibió, dice la Biblia, y dio a Abraham su hijo en la vejez, en el tiempo que Dios había dicho. Esta frase es clave, queridos, en el tiempo que Dios había dicho. Nuestro problema es que nosotros vivimos en una sociedad
de microwave, de microondas. Lo queremos todo así, lo queremos todo rápido. Usted pasa por cualquier lugar de comida rápida, ahí mismo maneja, se la sirven y ya está. Pero eso no es. Dios ha prometido en su tiempo, en el tiempo de Dios. Y cuando nosotros pensamos en esto de promesas, las promesas de Dios son fieles y son verdaderas. Y vivimos en un tiempo en el que vivimos en un tiempo y en un mundo en que la gente no cumple lo que promete. Si ustedes ven uno de 2 matrimonios termina en divorcio, eso significa una promesa rota. Hay 19 millones de niños, de acuerdo al Buró de Censo de los Estados Unidos en el año 2021, 19 millones de niños que viven con uno solo de sus padres biológicos, generalmente la mamá. Eso significa promesas no cumplidas. Dicen que vivimos en una sociedad, en una generación de hijos huérfanos de padres vivos. Eso significa promesas no cumplidas. Pero nosotros tenemos un Dios cuyas promesas son fieles y son verdaderas. Nosotros creemos en un Dios que tiene el poder para hacer lo que dice que puede hacer. Creemos en un Dios que siempre cumple sus promesas. Amén. Y lo que me fascina de esta historia, queridos, aun cuando Sara cometió el error de querer ayudar a Dios, a pesar de sus errores, Sara es la primera mujer que se describe en la galería de la fe de Hebreos 11, capítulo 11, versículo 11, fue por la fe que hasta Sara, y me gusta esa palabrita que usa la Biblia, hasta Sara, quiere decir hasta esa mujer que nadie se imaginó que pudiera tener un hijo, hasta esa mujer que humanamente hablando no tenía ni la menor de las posibilidades de tener un hijo, hasta esa anciana que ya no tenía la costumbre de las mujeres, hasta esa viejita. Hasta Sara por la fe pudo tener un hijo. A pesar de ser estéril y demasiado anciana, ella creyó que Dios cumpliría sus promesas. Y yo digo amén con todo lo que tengo. Dios siempre cumple sus promesas. Oh, mis queridos, seas hombre o mujer, debe darte esperanza recordar que cuando nuestra capacidad de resistir se agota, cuando pensamos que estamos en el final del túnel oscuro de la vida, cuando pensamos que ya las fuerzas se nos han escapado, cuando pensamos que no se cumplen nuestros pedidos, creemos en un Dios que siempre cumple lo que promete. Y le puedes poner el cuño a eso. Dios dice, te bendeciré y te va a bendecir por la gracia de Dios. Si lo hizo con Sara, lo hace, y con Abraham, lo puede hacer también con nosotros. ¿Qué cosa es una promesa? De acuerdo al diccionario, en la palabra promesa viene del latín etimológico del término promesa, que ahora nos ocupa, y viene de promissus, que está formada por 2 partes diferenciales, el prefijo pro, que es equivalente a antes, y missus, que es el participio del verbo mitere, que puede traducirse como arrojar o enviar o antes de. Y en la Biblia la palabra promesa viene del griego evangelía, que significa anuncio o mensaje mediante el cual Dios se compromete a conferir algo bueno. Es el ofrecimiento voluntario de Dios de bendecirnos y de hacer cosas buenas. Y toda promesa de Dios tiene la garantía divina que se cumplirá. ¿No es eso maravilloso, hermanos? Esto viene con una garantía de tapa a tapa. Cada promesa de Dios viene con la garantía de un así dice Jehová, que se cumplirá lo que Él dice, porque nuestro Dios tiene poder para hacer lo que dice que puede hacer. Y yo te invito a que tomes papel y lápiz. En mi refrigerador, en mi nevera, tengo así como diferentes papelitos con todas las promesas de Dios que en mis momentos difíciles puedo acudir a ella. Así que escribe esta frase: Dios
tiene poder para hacer lo que dice que puede hacer. Por tanto, si Dios dice, yo voy a pelear tu pleito y yo voy a salvar a tus hijos, póngale el cuño, que eso es una promesa que se cumplirá por la gracia de Dios. Vivimos días en que los compromisos no se honran, pero por la gracia de Dios tenemos un Dios que ha dicho, no te dejaré ni te desampararé. Y eso es digno de alabanza, eso es digno de que lo tengamos en el corazón, porque servimos a un Dios que es cumplidor de promesas. Él es fiel en cumplir lo que promete. Dice Hebreos 10:23, mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que prometió. Oh, queridos, cuando tu mundo se sienta oscuro, cuando sientas que todo se desmorona a tu alrededor, recuerda siempre, fiel es el que prometió no dejarte ni desampararte. Fiel es el que prometió estar contigo todos los días hasta la consumación de los tiempos. Dios había prometido a Abraham que su descendencia sería tan grande que no se pudiera contar. Pasaron 400 años de esclavitud y parecía que la promesa no se iba a cumplir. Pero llegado el cumplimiento del tiempo, Dios les envió al libertador, a Moisés. Dios cumplió su promesa. Vagaron 40 años por el desierto y durante cada uno de esos 40 años Dios siempre cumplió sus promesas, aun cuando ellos desobedecieron, aun cuando muchos le dieron la espalda a Dios. Dios siempre fue fiel, siempre cumplió sus promesas, porque sus promesas son fieles y son verdaderas. Pregúntale a Jacob, mentiroso, suplantador, todo eso, pero restaurado por la gracia de Dios. Y cuando le preguntamos a Job si las promesas de Dios son fieles y verdaderas, en el capítulo 28 del libro de Génesis, versículo 15, dice que además Dios le dijo a Jacob, además yo estoy contigo y te protegeré a donde quiera que vayas, y llegará el día en que te traeré de regreso a esta tierra, no te dejaré hasta que haya terminado de hacer contigo todo lo que prometí. A mí me fascina esta parte de la Escritura. Dios te está diciendo, yo no te voy a dejar, yo no te voy a soltar, yo no te voy a dejar ir hasta que haya hecho contigo todo lo que prometí que iba a hacer. Oh, mis queridos, eso me llena de gozo y de esperanza. Yo no tengo mucho dinero en el banco, quizás yo no tengo riquezas, pero Dios va a hacer en mí y Dios va a hacer en ti todo lo que ha prometido hacer, y eso es darte la gracia, la misericordia de Dios. Pregúntale a David si Dios cumplió sus promesas. Salmo 37:25, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Mi hijo se había graduado de la secundaria básica o de la high school, como le dicen en los Estados Unidos. Milagrosamente habíamos llegado desde el preescolar hasta el 12 grado en la escuela adventista, en la academia adventista, y todo ese tiempo Dios proveyó para sus necesidades. La otra vez les conté, me quedé sola cuando mi hijo tenía 4 meses de nacido y ha sido una jornada larga y difícil. Milagrosamente Dios nos trajo hasta este momento y ahora se iba para la universidad. Dios había provisto con la ayuda de mis padres, con ángeles que Dios había enviado. Dios había provisto los recursos que necesitamos para mantener a Marky en la academia adventista. Y ahora que se iba a la universidad, me faltaban $300 para la transportación de Marky desde Miami hasta donde estaba la universidad en Alabama. Era domingo por la noche, nos íbamos el martes en la mañana. Y recuerdo arrodillarme frente a mi cama y, como dice la Escritura en el caso de Ana, derramé mi alma ante el Señor. Ya no sabía de dónde sacar dinero.
Mis padres nos habían ayudado con unos pequeños ahorros que tenían, habíamos pedido préstamos. Y recuerdo que arrodillada delante de mi cama, derramé mi alma ante el Señor, como tantas veces lo había hecho. Le dije, Señor, tú eres dueño del cielo y la tierra. Tú ves los sacrificios que he hecho para hacer lo que tú has pedido de mí. Tú has dicho que enseñe a mi hijo en los caminos del Señor y yo lo he dado todo por hacer eso. Yo he hecho mi parte, ahora es tu turno de hacer tu parte. Le dije, Señor, tú ves que ya no tengo de dónde sacar dinero. Ya no sé a dónde más ir. Necesito $300. Estaba arrodillada delante de mi cama, con lágrimas que se mezclaban con mis palabras. Cuando sonó el timbre de mi puerta, y me extrañó porque eran las 10:50 de la noche, ese domingo de noche. Me sequé las lágrimas, fui a mi puerta. Era mi amiga María. Ella vivía en ese tiempo en el condominio donde nosotros vivíamos. Así que cuando la vi le dije, María, ¿todo bien? Son las 10 minutos para las 11 de la noche. Y María me dice, Esmeralda, yo estaba acostada para dormir cuando sentí una voz clara en mi mente que me dijo, ve a donde está Esmeralda y dale esto. Y María sacó un billete de $100. Cuando yo vi eso, realmente no supe cómo reaccionar y empecé a llorar. Y yo le dije, María, yo no le puedo aceptar este dinero. Usted es una mujer sola también. Y María me dice, bueno, eso es un problema tuyo con Dios, porque yo estaba acostada para dormirme y yo sentí que Dios me dijo, levántate, ve a dónde está Esmeralda y lleva estos $100. Así que empecé a llorar y le dije, María, pero yo no le puedo aceptar esto, usted es una mujer sola. Ahí nos abrazamos, le conté de mi oración, las dos estábamos llorando. Cuando estoy despidiéndome de María en la puerta, suena mi teléfono y era mi amiga Marta. Marta Solís, ella trabajaba en la academia donde trabajé por 19 años. Así que respondo a Marta y Marta me dice, Esmeralda, puedes pasar por la academia mañana, yo sé que ya te vas, pero pudieras pasar por ahí. Se le digo, sí, Marta. Despedí a María y me fui a dormir. Le di gracias a Dios porque su misericordia es grande, porque su fidelidad es grande. Al otro día, lunes, desperté temprano, fui a la academia a ver a Marta. Cuando entré a ver a Marta, Marta me dice, Esmeralda, mi esposo Sergio había muerto el año anterior, ellos querían mucho a Marky, mi hijo, y Marta me dice, Esmeralda, antes de Sergio morirse, me dijo, dale este sobre a Esmeralda cuando Marky se gradúe de la secundaria, de la high school. Y no te lo quise dar el día de la graduación porque pensé que ahora te podía ayudar más cuando vayas para la universidad, quizás con los libros o cualquier cosa. Marta me dio un sobre azul que todavía guardo y en ese sobre azul, hermanos, habían 5 billetes de $100 cada uno. ¿Cuánto? 5. ¿Cuánto? 5. 100, 200, 300, 400, 500. $500, hermanos. Yo empecé a llorar otra vez y Marta me dice, ¿pero por qué estás llorando? Le conté de mi oración a Marta, nos abrazamos. Yo estaba anonadada ante la grandeza, ante la fidelidad de Dios. Mientras estoy despidiéndome de Marta, estábamos abrazadas. Suena mi teléfono y yo sé que a lo mejor alguna mente que Satanás le está poniendo en la cabeza algo, a lo mejor puede decir, oh, ella está tratando de crear sensacionalismo. No, queridos, vive Dios que pasó esta historia. Y mientras estoy despidiendo a Marta, llama el pastor Bento, que hoy descansa en la bendita esperanza. El pastor Bento es como un padre para mí, era como un padre para mí. Y me llama el pastor Bento y me dice, Esmeralda, ¿vas a estar en tu oficina a qué hora? Le digo, pastor, voy a estar en la oficina más o menos como en unos 40, 50 minutos estoy en la academia. Le digo, me saqué las lágrimas, hablé con él. Me dice, voy a pasar por allí. Me despedí de Marta, juntas agradecimos a Dios por su misericordia. Fui para mi oficina y como 1 hora después llegó el pastor Bento. Y me dice el pastor Bento, Esmeralda, Terry y yo queremos ayudarte con el viaje para la Universidad de Marky. Aquí tienes $200. Me dio un cheque de $200. Hermanos queridos,
yo estaba, ¿cómo le puedo decir? Yo estaba como, yo no encuentro otra palabra en español, anonadada, maravillada, sin habla, jadeante. Yo no sabía ni cómo reaccionar. Yo necesitaba $300. Dios me dio $800 y no se los pedí a nadie, solamente el Todopoderoso, queridos. Yo sirvo a un Dios que tiene poder para hacer lo que dice que puede hacer. Y si Dios lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo también. Si Dios lo hizo con Abraham y Sara, cuyos cuerpos estaban fuera de garantía, lo puede hacer contigo también. Porque servimos a un Dios que tiene poder para hacer lo que dice que puede hacer. Y yo digo, amén. Me fascina esa historia. Isaías 65, 24 y 25 es uno de esos textos que le da a usted razón para creer que servimos a un Dios que siempre cumple lo que promete. Les responderé antes que me llamen, dice la traducción, Nueva Traducción Viviente. ¿Cómo dice otra vez? Dice, yo les voy a responder aún antes que ellos me digan lo que necesitan. Sigue diciendo el texto, cuando aún estén hablando de lo que necesiten, me adelantaré y responderé a sus oraciones. Yo no le pedí el dinero ese a nadie, pero mi Padre que está en los cielos, el que viste los lirios del campo, el que da a las aves de comer, escuchó mi plegaria aún antes que yo la pudiera verbalizar. Y ese Dios, el Dios que le puso vida al vientre de Sara, el Dios que te dice a ti y el que me dice a mí, yo estoy contigo todos los días hasta la consumación de los tiempos. No te voy a soltar, no te voy a dejar, no te voy a dejar, no te voy a abandonar hasta que haya cumplido todo lo que prometí que puedo hacer a través de ti. Y quisiera que te aprendieras esta frase. Dios tiene poder para hacer lo que dice que puede hacer. Y yo digo amén en el nombre de Jesús. Oh, mis queridos, les cuento una historia personal más. Mi papá fue diagnosticado con cáncer hace 10 años. Cáncer de próstata. Accidentalmente lo supe. Papi había tenido una operación de hernia y cuando fuimos a la consulta post cirugía, la enfermera entró, quería mucho a mi papá, y ella le dijo a papi, su biopsia salió positiva. Y yo le dije, ¿qué biopsia? Yo no tenía idea. Papi trata de evitarnos todo sufrimiento posible, así que él se cayó lo que estaba pasando. Así me supe que papi tenía cáncer. Resulta que le habían tomado 6 muestras y cada una de esas muestras estaba positiva con cáncer. Me quedé congelada realmente, ¿no? Nosotros predicamos y todo eso, pero las cosas nos impactan. Así que papi, con una frialdad indescriptible, se quedó como si le hubieran dicho, tienes catarro. De ahí nos dijeron que fuéramos al doctor que estaba en la misma clínica. Fuimos al doctor, allí nos sentamos. Y el doctor le dice a papi, señor Guzmán, ya la enfermera le dijo, todas sus muestras dieron positivas. Usted va a necesitar radiación. No a esta edad que usted tiene, papi tenía 81 años. Ahora está para 89 el próximo mes, Dios mediante. Y el doctor le dijo, todas sus muestras están positivas, va a necesitar radiación. Papi le preguntó, en una escala del 1 al 10, ¿dónde usted piensa que estoy? El doctor le dijo, en una escala del 1 al 10, está en el punto 7. Y papi miró al doctor a los ojos y le dijo, yo soy cristiano y yo creo en Dios. Si Dios piensa, si Dios cree que mi misión en esta tierra está cumplida, estoy listo para ir al descanso. Pero si en los planes de Dios está que todavía hay algo, alguna misión que Dios siente que debo cumplir, que Él debe cumplir a través de mí,
No importa lo que dice ese reporte médico. No importa que esté en un punto 7 en una escala del 1 al 10. Yo espero y confío en que Dios cumplirá su promesa y sus propósitos en mí. Salimos de allí, por supuesto, soy única hija, estaba consternada, cómo darle la noticia a mi mamá, todas esas cosas. Nos mandaron al oncólogo. Cuando llegamos al oncólogo, el oncólogo dijo, hay muchas posibilidades que su cáncer esté regado, hay muchas posibilidades que su cáncer esté ya en los huesos, así que va a necesitar 48 sesiones de radiaciones. Papi le dijo, básicamente la misma, yo soy cristiano, yo creo en Dios, escojo no hacerme la radiación, yo no quiero hacer eso. El médico trató de persuadirlo, mi mamá trató de persuadirlo, pero papi optó por un tratamiento natural. Le hicieron, el doctor dijo, hay que hacerle la prueba de los huesos para saber si el cáncer ya está en los huesos, como pienso que está. Así que le hicieron esa prueba y por un periodo, creo que fueron como de casi 10 días más o menos, estuvimos en una jornada intensa de oración. Estábamos rogando que Dios cumpliera sus propósitos en la vida de mi padre. Y yo le decía, Señor, tú sabes que lo necesito un poquito más de tiempo. Llegó el día de recoger los resultados, fuimos al resultado del doctor y papi nos sentó a mi mamá, a mi hijo y a mí, y papi nos dijo, si es el tiempo de Dios, que mis días en esta tierra están cumplidos, estoy listo para encontrarnos en la mañana gloriosa de la resurrección y ustedes deben tener paz. Si está en los planes de Dios concederme un poco de tiempo más, por la gracia de Dios así sea, así que nos vamos. Con esa oración nos fuimos, llegamos al hospital de oncología y nerviosos, por supuesto, esperando. Cuando llegó el doctor, un poquitito pesado el hombre, diciéndole que se tenía que dar la radiación, todo eso, pero él no nos daba el papel. Y entonces finalmente me dio el papel a mí y dice el doctor, realmente yo no entiendo cómo sucedió esto, porque de la manera como está, debió estar en los huesos, pero por una razón que no entendemos, no está en los huesos. Y nosotros dijimos, nosotros sí entendemos por qué no está en los huesos, porque servimos a un Dios que tiene poder para hacer lo que dice que puede hacer. Y por la gracia de Dios, no importa con qué situación tú estés lidiando en este momento, creemos en un Dios que tiene poder para hacer lo que dice que puede hacer. Fue Annie Johnson Flint, hace una lista de todas las cosas que Dios no prometió. Ustedes lo pueden buscar, no tengo tiempo para compartir todo el poema, pero ella dice, Dios no ha prometido cielos siempre azules, ni que la vida sea una senda llena de flores, que no haya cielos sin nubes ni chubarrones, que Dios no ha prometido calles todas llenas de rosas, todo eso. Estoy estropeando el poema, pero el tiempo no me da para leerlo. Pero al final ella dice, pero Dios sí ha prometido fuerzas para cada día, descanso a su tiempo, luz para la travesía, gracia en las pruebas, ayuda del cielo, inagotable compasión y amor imperecedero. Amén, queridos. Regresamos a Sara. Capítulo 21 del libro de Génesis, versículo 6. Sara declaró, Dios me hizo reír. Todos los que se enteren de lo que sucedió se reirán conmigo. No es lo mismo cuando alguien se ríe de ti que cuando alguien se ríe contigo, ¿correcto? No es lo mismo. Y Sara está diciendo, esa gente que decía que yo era una vieja que no podía tener hijos, esa gente que se burlaba de mí porque mi vientre estaba seco y aquí no había vida, toda esa gente ahora se va a reír conmigo por lo que Dios ha hecho. Y mis queridos, el diablo se rió de nosotros el sábado 14 de marzo del año 2020. Fue la última vez que nos reunimos como iglesia antes de la pandemia. Después de eso, nos despertamos una mañana esa semana y todas las iglesias en el mundo entero estaban cerradas. ¿Y saben ustedes qué? Muchos de nosotros pensamos que nos iban a cerrar las iglesias en la persecución. Por eso debes estar listo cada momento de tu vida porque no sabes cuándo será la venida del Hijo del Hombre.
Así que nos cerraron todas las iglesias y el diablo se rió de los cristianos. El diablo dijo, le cerré las iglesias, se va a detener la predicación de su mensaje, ya no van a poder reunirse, ya no van a poder decirle a nadie más, hablarle de su Dios, ni de su Cristo, ni nada de eso. Pero ¿saben ustedes qué? Se equivocó el diablo, hermanos. No contó con un Dios que tiene una trayectoria de promesas cumplidas, con un Dios que siempre cumple lo que promete. Se cerraron las iglesias, pero eso dio, se abrieron millones de templos y de iglesias en el mundo entero. Se encendieron millones de luces en el mundo entero, porque cada hogar de cada hijo de Dios cuyo corazón late con la esperanza del advenimiento, se convirtió en una iglesia donde el mensaje, donde se abría la palabra de Dios, donde se hablaba de la bendita esperanza. Y las iglesias tuvieron que volverse creativas. Mi iglesia de los peregrinos se convirtió en una iglesia global por la gracia de Dios. La gente... al principio de la pandemia hacíamos colectas para darle comida a la gente. Venía tanta gente que la policía de Hialeah, donde está la iglesia, tenía que monitorear eso. Alimentamos a miles de gente, se bautizaron mucho más durante la pandemia que antes de la pandemia en mi iglesia. Y hoy nuestra iglesia es una iglesia global. El mensaje de los 3 ángeles a través de la tecnología cursó el espacio y millones de gente en diferentes lugares del mundo, en recónditos lugares del mundo, escucharon el mensaje del advenimiento, porque servimos a un Dios que tiene poder para hacer lo que dice que puede hacer. Y aunque el diablo se rió de nosotros, Dios escribe derecho en renglones torcidos. Y la pandemia, el COVID, nos dio una oportunidad para que se derribaran las puertas de los templos, para que la iglesia saliera a la calle y para que predicáramos un mensaje práctico a un mundo que perece en la maldad y en el pecado. Servimos a un Dios que es fiel, que siempre cumple sus promesas. El diablo se rió de mí, convirtiéndome en una madre soltera. Un buen día me encontré sin esposo con un bebé muy enfermo. Ha sido una jornada larga y difícil, pero yo sirvo a un Dios. Yo sirvo a un Dios que dijo, no te dejaré hasta que haya cumplido todo lo que te prometí que iba a cumplir. Yo sirvo a un Dios que dice, yo soy tu Dios y no te abandonaré y estaré contigo todos los días hasta la consumación de los tiempos. La depresión amenazaba con tragarme y sentía que mi mundo se desmoronaba. La muerte se veía más atractiva que la vida, pero mi Dios, ese Dios a quien yo sirvo, extendió su mano poderosa, ese Dios cumplidor de promesas, y me dijo, Esmeralda, no temas que yo estoy contigo, no te angusties que yo soy tu Dios, siempre te voy a ayudar, siempre te voy a sostener con mi mano victoriosa. Y estoy aquí porque en la agenda de Dios, mucho más que la bondad de 3ABN Latino, mucho más que el privilegio que me ha concedido, en la agenda de Dios estaba este día para decirte que si Dios lo hizo conmigo, lo hace contigo también. Para decirte que si Dios lo hizo con Abraham y con Sara, lo puede hacer contigo también. Servimos a un Dios que tiene una trayectoria de promesas cumplidas. Tú puedes descansar sobre esa esperanza. Yo no sé cómo está tu vida hoy. Yo no sé de qué Satanás se está riendo de ti, pero sí sé que Dios siempre cumple sus promesas. Hoy no se ríen de mí, hoy se ríen conmigo. Me ha tocado duro y difícil, como seguramente te ha tocado a ti duro y difícil. También yo sé qué significa tener escasez de dinero. También yo sé que se siente llorar hasta que no hay más lágrimas para derramar. También yo sé que se siente trabajar, llegar a este país sin saber inglés y trabajar en una fábrica o en una factoría. 12 horas para después ir a una escuela a aprender inglés, 4 horas en la noche, casi por un periodo de tiempo durante la semana apenas si comía. Y hoy, por la gracia de Dios, estoy aquí para recordarte que servimos a un Dios cumplidor de promesas. Dios prometió que enviaría a su Hijo al mundo
para salvarte de tus pecados y de mis pecados. Dios prometió que Satanás ya no se reirá más de ti ni de mí. Y llegado el cumplimiento del tiempo, esa es otra promesa cumplida. Dios envió a su Hijo, porque de tal manera nos amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que tú y yo tengamos vida eterna. Esa es otra promesa cumplida. Y en la cruz del Calvario, hermanos, ese Hijo que envió Dios, ahí dio su vida para cumplir esa otra promesa, para redimirte de tus pecados. Para poner el cuño en la cruz del Calvario, no solamente fueron clavadas las manos y los pies de Cristo. En la cruz del Calvario también fue clavado nuestro certificado de defusión o nuestro certificado de muerte. Y ese certificado de muerte es la garantía que sus promesas son fieles y son verdaderas. Oh, mis queridos, y llegó el tercer día. Y ese tercer día, dice la Escritura que el ángel removió la piedra. Y cuando el ángel removió la piedra, se sentó sobre esa piedra. Y ese acto de ese ángel sentarse sobre esa piedra quiere decir que está todo bajo control. Que el Dios a quien yo sirvo es un Dios cumplidor de promesas. Y la promesa de todas las promesas. Los discípulos estaban tristes porque su Salvador se iba. Y al ascender, mientras ascendía, les dijo: no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Creen en Dios, creed también en mí. Vendré otra vez. Mi corazón vibra ante esta promesa, hermanos. Es tiempo de ir a casa. Y yo creo en esa promesa, porque todas esas otras promesas registradas aquí son promesas cumplidas. Por lo tanto, tengo una trayectoria, tengo un récord, tengo un registro para tener la seguridad que el Dios a quien yo sirvo tiene poder para hacer lo que dice que puede hacer. Yo no sé con qué tú estás tratando hoy, pero yo sí sé que cualquiera sea tu situación, tú puedes confiar en que Dios cumplirá sus promesas. Me llamaron inservible. Me llamaron ignorante. Me llamaron que no era buena para hacer nada. Pero el Dios a quien yo sirvo, el Dios que me dijo que fui creada en el vientre de mi madre, que me creó en el vientre de mi madre, que soy hechura y creación suya. Ese mismo Dios, el que me formó y el que te formó, tomó los fragmentos de mi vida rota. Tomó los fragmentos de mis sueños deshechos y de mis esperanzas quebradas y lo armó todo otra vez. Y me ha puesto en lugares del mundo donde nunca soñé ni siquiera poder estar, incluyendo este. Solamente porque Dios quiere recordarte este día que sus promesas son fieles y son verdaderas. Y me fascina cómo termina la última parte de la Biblia. He aquí vengo en breve, y mi galardón conmigo. Y el que da testimonio de estas cosas dice: sea así. Ven, Señor Jesús. La gracia del Señor Jesucristo sea contigo. Ahí donde estás, inclina tu rostro, cierra tus ojos, agradece a Dios por sus promesas cumplidas. Eleva una plegaria al cielo y permite que su sangre preciosa te dé la seguridad que por la gracia de Dios siempre estará contigo. Oramos. Padre celestial, grande, gracias por tu gran fidelidad. Gracias porque el cielo y la tierra pasarán, pero tus promesas, tu palabra vive y permanece para siempre. Gracias porque conforme a tu promesa viniste a este mundo. Gracias porque conforme a tu promesa diste tu vida en una cruz por mis pecados. Gracias porque conforme a tu promesa te levantaste de los muertos para el día de la resurrección, para decirnos a nosotros que porque Cristo vive, nosotros también viviremos. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza. Bendícenos, Señor. Ayúdanos a confiar en que tienes poder para hacer lo que dice que puedes hacer. En los méritos de Cristo lo rogamos. Amén. Que así sea. Gracias por haber estado con nosotros. El Señor te bendiga con su amor, te cubra con su manto de bondad, te extienda su gracia y te conceda su paz. Hasta
hasta ese glorioso día en que el cielo se abra como un pergamino y enjugará Dios toda lágrima de nuestros ojos. Y ya no habrá más llanto, ni más muerte, ni más dolor. Y arrojando nuestras coronas a sus pies, agradeceremos en un canto de alabanza, porque siempre cumplió sus promesas. Amén.